La lluvia golpeaba el parabrisas con una furia creciente, transformando el mundo exterior en una masa borrosa de manchas grises. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro en un intento inútil de controlar los torrentes de agua, dejando arcos turbios en el cristal. Carlos apretaba el volante con fuerza. Cada pocos segundos, echaba un vistazo al espejo retrovisor, donde María, en el asiento trasero, se presionaba una bufanda enrollada contra la cabeza, su propia bufanda, la primera que había agarrado al salir corriendo de casa. Un líquido rojizo se filtraba a través de la tela, dejando manchas oscuras que se extendían por la lana gris. Con cada minuto que pasaba, las manchas se hacían más grandes. Carlos veía cómo temblaban las manos de su hija, cómo intentaba no llorar. «Papá, me duele», dijo la niña en voz baja, y su voz se quebró en la última palabra. «Ya, cariño, ya llegamos», respondió él, tratando de hablar con calma, aunque por dentro todo se contraía por el pánico. Extendió la mano hacia el teléfono en el asiento del copiloto y volvió a marcar el número de su mujer. Largos tonos llenaban el habitáculo del coche, uno tras otro, cada uno parecía interminable. Luego, la voz del contestador automático, alegre, indiferente. «El abonado no está disponible en este momento, deje su mensaje». «Mierda», siseó Carlos entre dientes, tirando el teléfono de nuevo. Pisó el acelerador y el coche salió disparado, adelantando a un camión que avanzaba lentamente. «El hospital está a 20 minutos, si hay suerte con el tráfico. Si la lluvia no bloquea todos los cruces». Sí. Carlos no se permitía pensar en sí. María se había caído en el parque hacía media hora que se había prolongado como una eternidad. Carlos estaba trabajando en casa, sentado a la mesa del salón, rellenando informes sobre las obras para el constructor. Números, presupuestos, gráficos, todo metódico y predecible. Y entonces llamó Carmen, la madre de la niña del parque infantil de al lado. Su hija, Ana, había llegado asustada, diciendo que María se había golpeado la cabeza con un columpio. Simplemente corría, no miraba, y se golpeó la sien contra un poste de metal. Carlos no recordaba cómo había cogido las llaves del coche y la chaqueta. No recordaba cómo había bajado corriendo las escaleras, saltando los peldaños. Solo recordaba haber visto a María, estaba sentada en un banco mojado, presionando un pañuelo ajeno contra su cabeza, y sus ojos eran enormes por el susto y el dolor. «Todo está bien, papá ha llegado», dijo entonces, tratando de no mostrar lo mucho que temblaba. Isabel debía de estar en casa. Era sábado por la mañana, sin planes en su agenda. Carlos lo había comprobado ayer, un espacio en blanco para todo el día, sin reuniones ni asuntos. Debía estar en casa, contestando al teléfono, estando cerca, cuando fuera necesario. Pero el teléfono permanecía en silencio. El semáforo se puso en rojo justo delante de ellos. Carlos golpeó el volante con el puño, miró la hora. Ya había pasado mucho tiempo desde la caída. En su cabeza bullían fragmentos de consejos médicos de internet que había leído hacía mucho tiempo. «Papá, tengo náuseas», susurró María. El corazón de Carlos dio un vuelco. Las náuseas eran una mala señal. Se giró en el asiento. «Aguanta un poco, Mariita. Ya queda muy poco». El semáforo cambió a verde y Carlos salió disparado, ignorando los bocinazos de protesta que venían de atrás. En la sala de urgencias olía a lejía y a algo agrio, una mezcla de desinfección y miedo humano. Las lámparas fluorescentes inundaban todo con una luz blanca y dura que hacía doler los ojos. Carlos llevaba a María de la mano, sujetándola por los hombros con la otra mano. La niña caminaba con inseguridad, tambaleándose. La enfermera del mostrador, una mujer de unos 45 años con cara de cansancio, les miró, evaluó la situación al instante y tecleó algo rápidamente en el teclado. «Pasen al tercer consultorio», dijo, señalando un pasillo. «El traumatólogo estará libre enseguida». Se sentaron en las duras sillas de plástico junto a la puerta. María se acurrucó junto a su padre y Carlos la abrazó, tratando de calmar su propio temblor. Hacía frío en el pasillo. En algún lugar lejano, un niño lloraba. Olía a algo rancio, a hospital. Carlos volvió a sacar el teléfono. Marcó el número de Isabel. Tonos largos. Contestador automático. «Isabel, es urgente», dijo al teléfono, tratando de no alzar la voz. «María está en el hospital. Llama inmediatamente». Colgó y escribió un mensaje. «María está en el hospital. Llama urgente».
Lo envió y se quedó mirando la pantalla, esperando a que aparecieran las marcas de verificación de leído. Las marcas de verificación no aparecían. 5 minutos. 10. 15. Nada. La puerta del consultorio se abrió y salió un joven médico con gafas, con una bata blanca y las mangas remangadas. Parecía agotado, pero su mirada era atenta y lúcida. Pasen, asintió. Entraron en el consultorio, que olía a alcohol y yodo. El médico señaló una camilla y María se subió a ella, todavía presionando la bufanda contra su cabeza. Veamos qué tenemos aquí, dijo el médico con suavidad, retirando la bufanda con cuidado. Carlos se quedó de pie a su lado, con los puños apretados en los bolsillos, y observó cómo el médico examinaba la herida. No es profunda, dijo el médico, girando la cabeza de María hacia la luz de la lámpara de escritorio. Pero necesitará algunos puntos. La herida está desgarrada, por un golpe con un objeto contundente. Levantó la vista hacia Carlos. ¿Es usted el padre? Sí. ¿Dónde está la madre? La pregunta sonó rutinaria, sin reproches, pero Carlos sintió que algo se enfriaba en su interior. En el trabajo, mintió, sorprendiéndose de lo fácil que las palabras salían de sus labios. El médico asintió, sin hacer más preguntas, y sacó una jeringa y un frasco con un líquido transparente del armario. María vio la aguja y lloró, en silencio, con desesperación, como lloran los niños que saben que es inútil resistirse. Ahora dolerá un poquito, pero luego todo pasará, dijo el médico, llenando la jeringa. Aguanta, campeona. Carlos se sentó junto a su hija en el borde de la camilla y le cogió la mano. Los pequeños dedos apretaron su palma con tanta fuerza que sintió crujir las articulaciones bajo la piel. Acarició a María, le susurró algo tranquilizador, y por dentro todo se contrajo en un nudo pesado y frío. Su hija, sentada en el hospital, y la madre no contesta al teléfono. ¿Dónde demonios está? El médico inyectó anestesia local alrededor de la herida, y María se estremeció, pero no gritó. Lo desinfectó todo. Luego empezó a dar puntos, lentamente, con cuidado, cada puntada precisa. Carlos observaba y sentía que algo parecido a la ira crecía en su pecho. No hacia el médico, no hacia María. Hacia Isabel. Ella debía estar aquí. Mientras el médico trabajaba, Carlos escribió otro mensaje, ya sin contenerse. Isabel, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Lo envió y se quedó mirando la pantalla. El mensaje se envió. Aparecieron las marcas de verificación, enviado. Pero no leído. El teléfono está encendido, pero no lo lee. María sollozaba, pero se mantenía valiente. El médico terminó la última puntada, cortó el hilo y comenzó a colocar un vendaje, blanco, apretado, que cubría la mitad de la frente. Ya está, listo, dijo, quitándose los guantes. Retiraremos los puntos en una semana. Vigile la herida, cambie el vendaje todos los días. Si tiene fiebre, mareos, náuseas, venga de inmediato. ¿Entendido? Carlos asintió, pero las palabras pasaban por su mente como agua a través de un colador. En su cabeza latía un pensamiento, insistente e inquietante. ¿Por qué no contesta? El médico le dio una receta para analgésicos y antibióticos y le dio un folleto sobre el cuidado de los puntos. Carlos tomó los papeles, le dio las gracias y llevó a María hacia la salida. La niña caminaba lentamente, agarrándose a la pared. Ahora a casa, dijo. Luego te daré una pastilla y te sentirás mejor. Regresaron a casa. La lluvia había terminado, pero el cielo permanecía gris y bajo. Carlos ayudó a María a subir las escaleras, el ascensor no funcionaba de nuevo y abrió la puerta del apartamento. Dentro estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Javier estaba sentado frente al ordenador en su habitación y ni siquiera salió a preguntar qué había pasado. Carlos escuchó los sonidos familiares de disparos del juego. Gritos y explosiones. La edad del silencio y las puertas cerradas, la edad en que todo el mundo existe solo en los auriculares y en el monitor. Javier. Llamó Carlos, tratando de no gritar. La puerta se entreabrió. Javier asomó la cabeza, miró a su hermana con la cabeza vendada y se encogió de hombros. ¿Qué ha pasado? María se ha roto la cabeza. Le han puesto puntos. Ah, Javier hizo una mueca. ¿Ha dolido? Dijo María en voz baja. Bueno, pasa.
Javier ya iba a cerrar la puerta, pero Carlos lo detuvo. ¿No ha llamado tu madre? No. La puerta se cerró de golpe. Carlos suspiró y llevó a María a la sala de estar. La acostó en el sofá, la cubrió con una manta cálida, la misma que Isabel había tejido hacía mucho tiempo. Le trajo una pastilla para el dolor y un vaso de agua. Toma, cariño. Te sentirás mejor. María obedientemente tragó la pastilla, bebió agua y cerró los ojos. Su rostro estaba pálido, con ojeras. Carlos se sentó a su lado, acarició la mano de su hija y observó cómo se quedaba dormida lentamente. ¿Mamá vendrá pronto?, preguntó la niña, sin abrir los ojos. Pronto, respondió él, y su voz sonó extraña, distante. María se durmió en unos 10 minutos. Carlos la arropó mejor y fue a la cocina. Sacó el teléfono, 8 llamadas perdidas al número de Isabel, 5 mensajes. Ninguna respuesta. Las marcas de verificación de leído no aparecieron. Se sentó a la mesa, se sirvió té de la tetera, frío, amargo. Lo bebió de un trago, sin sentir el sabor. Miró el reloj. Las 4:30 de la tarde. ¿Dónde está? Isabel apareció solo por la noche, cuando ya había oscurecido y la ciudad se sumió en el parpadeo de farolas y escaparates. Carlos estaba sentado en la cocina en la oscuridad, no encendió la luz a propósito, simplemente miraba por la ventana y escuchaba el silencio. El teléfono estaba sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. Ninguna respuesta. La puerta se cerró de golpe, bruscamente, como de costumbre. Se oyeron pasos en el pasillo, el sonido de zapatos quitándose. Carlos no se movió, simplemente continuó sentado en la oscuridad y esperando. Isabel entró en la cocina, pulsó el interruptor. La luz le golpeó los ojos y Carlos entrecerró los ojos. Su esposa estaba de pie en la puerta. El pelo ligeramente despeinado, sobresaliendo del moño habitual. Las mejillas son rosadas por el frío. ¿O por algo más? Hola, dijo ella, sin mirarlo, y se dirigió al fregadero. Carlos la miró en silencio. 1 segundo. 2. 5. ¿Dónde estabas?, preguntó finalmente. La voz sonó uniforme, sin gritos, pero Isabel se detuvo en el fregadero. Lentamente se volvió hacia él. En el trabajo. Una reunión con contratistas. ¿En sábado? Ella sirvió agua en un vaso, bebió varios sorbos, sin prisa. Sí, Carlos, en sábado. La construcción no se detiene los fines de semana. Tenemos plazos ajustados, el cliente exige informes. Carlos se levantó lentamente, se acercó. Isabel puso el vaso sobre la mesa, lo miró, rápido, evaluando. María estuvo en el hospital, dijo en voz baja. Se rompió la cabeza. Se cayó del columpio, se golpeó la sien contra el metal. Te llamé 8 veces. 8, Isabel. Te envié mensajes. Isabel se quedó paralizada, y el vaso tembló en su mano. El agua se derramó sobre sus dedos. Luego se dio la vuelta, y en su rostro brilló algo parecido al miedo, real, genuino. ¿Qué? ¿María? La voz se quebró en una nota alta. ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? Le pusieron puntos. El médico dijo que no era profundo, pero podría haber sido peor. Carlos dio un paso adelante. Pero no pude contactarte. Isabel. No pude contactar con la madre de mi hija. Isabel puso el vaso sobre la mesa, con ambas manos, con demasiada delicadeza. Se frotó las sienes, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. El teléfono estaba en el coche, dijo, sin levantar la vista. Lo olvidé allí. Cuando salí, no lo cogí. La reunión fue en la oficina, en el 5º piso, no oí nada. ¿Todo este tiempo? Sí, Carlos, todo este tiempo. Levantó la vista, y en sus ojos brilló irritación. La reunión se prolongó, no me di cuenta. Estuvimos discutiendo presupuestos, horarios, problemas con los suministros. Ya sabes cómo es. Hablaba de manera uniforme. Clara, como siempre, cuando explicaba asuntos laborales. Pero su mirada se deslizaba, sin detenerse en su rostro. Carlos vio cómo se ponía nerviosa, pequeñas señales que conocía desde hacía 10 años. Los dedos temblaban en el borde de la mesa. La respiración un poco acelerada. La mirada vaga, no se fija. ¿Con quién era la reunión?
Preguntó. Isabel frunció el ceño. Con los contratistas, ya te lo he dicho. Nombres. Dime nombres. Ella retrocedió un paso, cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Para qué quieres nombres? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Por qué me interrogas? No pasa nada. Carlos sintió como algo caliente, opresivo, se elevaba en su interior. Solo quiero entender quién es más importante que nuestra hija. ¿Qué reunión es tan importante que no puedes llevar el teléfono contigo? Isabel suspiró, largo, cansado. Se volvió hacia la ventana, miró su reflejo en el cristal oscuro. Por favor, no empieces. No sabía lo que había pasado. Lo siento. De verdad, lo siento. La voz le tembló en las últimas palabras. Carlos quería seguir, quería gritar, exigir respuestas, pero algo lo detuvo. Quizá el cansancio. Quizá la imagen de sus hombros encogidos. O simplemente el miedo a oír algo que no quería saber. Isabel sacó el teléfono del bolso y miró la pantalla. Su rostro se crispó, una mueca fugaz que Carlos no llegó a distinguir bien. Tecleó algo rápidamente, con los dedos tamborileando apresuradamente. Luego, volvió a meter el teléfono en el bolso y se dirigió a la puerta. Voy a ver cómo está María, dijo sin volverse. Carlos se quedó solo en la cocina. Escuchó cómo se alejaban sus pasos, cómo chirriaba la puerta. Luego, silencio. El bolso de Isabel estaba sobre la silla, medio abierto. Cuero negro, cierre dorado, un objeto caro que se había comprado ella misma con la prima del año pasado. Carlos no iba a meterse ahí. No iba a espiar a su mujer. En todos esos años, nunca había revisado su teléfono, ni había hurgado en sus cosas, ni la había seguido. Pero algo lo obligó a mirar. El borde de un papel sobresalía del bolsillo interior. Blanco, grueso. Carlos extendió la mano, sintió cómo le latía el corazón. Lo sacó. Una tarjeta de visita. Blanca, con relieve, una impresión cara, de calidad. Antonio Rafael Fernández. Director general. Debajo, el logotipo de la empresa, el número de teléfono, la dirección de la oficina en el centro de la ciudad. Carlos le dio la vuelta a la tarjeta. En el reverso, escrito a mano, con la letra inconfundible de Isabel, con letras pulcras, AR, miércoles, 18:00. Miró la nota y sintió como algo se enfriaba y se contraía en su interior. Miércoles. Anteayer. Las 6 de la tarde. Isabel había dicho que el miércoles se había quedado hasta las 9 en almacenes número 17. Dijo que estaba revisando un envío de materiales, que había habido un conflicto con los conductores, que la cobertura móvil era mala en el almacén. A.R. Antonio Rafael. Director general. Carlos volvió a meter la tarjeta en el bolsillo, con cuidado, para que todo quedara como antes. Miró hacia la puerta, de donde llegaba la voz suave de Isabel, que le decía algo a María. Salió de la cocina, cruzó el pasillo hacia el salón. Se detuvo en la puerta. Isabel estaba sentada junto a su hija en el borde del sofá, acariciándole la mano. María dormía, con la respiración tranquila, el rostro sereno. Isabel la miraba con ternura, y en ese momento parecía la de siempre, una madre atenta, una esposa cariñosa, la persona que Carlos conocía desde hacía 10 años. Pero algo había cambiado. Carlos miró a su mujer y no la reconoció. Por la noche, Carlos estaba tumbado en la oscuridad y escuchaba la respiración de Isabel a su lado. Regular, tranquila, sin inquietud, el sueño de una persona con la conciencia tranquila. O de una buena actriz. Se giró de lado, miró su perfil en la penumbra. La luz de una farola entraba por la rendija de las cortinas, dibujando suaves sombras en su rostro. Un rostro familiar, que había visto cada mañana y cada noche durante 10 años seguidos. 2 hijos. Planes de futuro en común. Conocía cada una de sus costumbres, cada uno de sus gestos. Cómo se apartaba el pelo de la oreja cuando se ponía nerviosa. Cómo arrugaba la nariz cuando se reía. Cómo se dormía siempre de lado, con la mano debajo de la mejilla. Pero hoy algo no iba bien. El teléfono vibró en la mesilla de noche, una señal corta, casi inaudible. Carlos se quedó paralizado. Miró a Isabel, que no se movió. Extendió lentamente la mano, cogió el teléfono, entornó los ojos ante la brillante pantalla. Un mensaje de un número desconocido. Sin nombre, sin firma.
Solo cifras. Carlos lo abrió. Una fotografía. Solo una, sin texto. Amplió la imagen y el corazón se le cayó al suelo. Una cafetería. Una mesa junto a la ventana, luz de día, gente al fondo. El interior era reconocible, un lugar popular en el centro donde servían café caro y bollería recién hecha. Isabel está sentada a la mesa. Lleva el pelo suelto y un vestido oscuro. Se inclina hacia adelante, sonriendo. Una sonrisa abierta, cálida, sincera. No de negocios. No formal. Frente a ella hay un hombre. Camisa oscura, pelo oscuro, barba corta. Un rostro desconocido. Una postura segura, relajada. Extiende la mano por encima de la mesa y toca los dedos de Isabel. Ella no se aparta. Carlos miró la foto y algo frío y pesado se fue apoderando de su interior, llenando su pecho, presionando sus costillas. Volvió a ampliar la foto, examinó el rostro del hombre. 40 años, quizá algo más. Atractivo, bien cuidado. Una camisa cara, un reloj en la muñeca, el brillo del metal se distinguía incluso en la foto borrosa. ¿Antonio Rafael Fernández? Isabel se movió en sueños, murmuró algo y se giró hacia el otro lado, dándole la espalda. Carlos volvió a poner rápidamente el teléfono en la mesilla de noche con la pantalla hacia abajo. Se tumbó boca arriba y se quedó mirando al techo. ¿Quién es? ¿Quién ha enviado la foto? ¿Por qué ahora? Las preguntas le daban vueltas en la cabeza como ardillas en una rueda. El sueño desapareció, se fue por completo y definitivamente. Carlos se quedó con los ojos abiertos, escuchando el tic-tac del reloj en la pared, el ruido de los coches en la calle, su propia respiración. En algún lugar del piso crujió una tabla. Javier se había levantado para ir al baño. Se oyeron pasos, el ruido del agua, luego de nuevo silencio. Isabel respiraba con regularidad, con tranquilidad. Dormía. Y Carlos se quedó tumbado en la oscuridad, mirando el techo blanco hasta el amanecer. La mañana empezó en silencio, con esa tranquilidad especial que precede a la tormenta. Carlos se despertó a las 6 de la mañana con el ruido del agua en el baño. Abrió los ojos, miró la mitad vacía de la cama, las sábanas aún conservaban el calor del cuerpo de Isabel, la almohada estaba hundida. Se quedó tumbado unos minutos, escuchando los sonidos tras la puerta, luego se levantó y fue a la cocina. Isabel ya estaba junto a la cocina, preparando huevos fritos. Llevaba el pelo recogido en una coleta, un albornoz, pero ya estaba maquillada, un maquillaje ligero que solía ponerse antes de salir. Carlos se detuvo en la puerta, mirándole la espalda. «Buenos días», dijo. Ella se sobresaltó, se giró. «Ah, hola. No te he oído levantarte. Me ha despertado el ruido del agua». Isabel asintió, puso los huevos fritos en un plato y lo dejó sobre la mesa. Sacó pan, mantequilla, se sirvió café en un termo, uno grande, rojo, el que se llevaba en los viajes largos. Carlos se sentó enfrente, observándola mientras se preparaba. ¿Otra vez a trabajar?, preguntó, tratando de hablar con calma. Sí. No levantó la vista, estaba untando mantequilla en el pan. Hay un problema con el suministro de materiales. El proveedor trajo partidas incorrectas y ahora hay que solucionarlo. Han llamado a todos al almacén. ¿En domingo? Isabel por fin le miró, y en su mirada brilló una pizca de irritación. Sí, Carlos, en domingo. La obra no espera. El cliente quiere el edificio para finales de mes, y vamos con retraso. Hay que solucionar los problemas aquí y ahora, no el lunes. Decía las palabras correctas, lógicas. Carlos asintió, se sirvió té de la tetera, ya frío y fuerte. ¿A qué hora volverás? No lo sé. Por la noche. Isabel terminó su café, enjuagó la taza bajo el grifo y cerró la tapa. Cogió el bolso, aquel negro, con la tarjeta de Antonio Rafael Fernández dentro. Se puso el abrigo. Adiós. Cuida de María, dijo ya en la puerta. Por supuesto. Ella no respondió, simplemente cogió las llaves de la estantería y salió. La puerta se cerró de golpe, y Carlos se quedó solo en la cocina con los huevos revueltos a medio comer. El silencio llenó el piso, denso, opresivo. Carlos se sentó y escuchó cómo arrancaba el motor del coche de Isabel fuera, cómo salía del patio. Miró el reloj. Las 6:30 de la mañana.
El almacén abre a las 9. ¿Por qué salir tan pronto? Se levantó, se acercó a la ventana, miró hacia abajo. El patio estaba vacío, solo un gato cruzaba la calle entre los garajes. Ningún movimiento, ninguna persona. María se despertó a las 9, salió al salón con una manta. Se sentó en el sofá y encendió la televisión, una caricatura sobre animales parlantes, colores brillantes y música alta. Carlos se sentó a su lado, miró el vendaje, se había deslizado hacia un lado. Deja que te lo arregle, dijo, tirando suavemente del vendaje. María se sentó pacientemente mientras él jugueteaba con el vendaje. Luego le miró con ojos serios y oscuros, los ojos de Isabel, los mismos, profundos. «Papá, ¿mamá está enfadada contigo?», preguntó en voz baja. Carlos se quedó paralizado, sosteniendo el borde del vendaje en sus manos. «No, cariño». «¿Por qué dices eso?». María se encogió de hombros, se volvió hacia la pantalla, pero Carlos vio cómo se tensaban sus hombros. «No te habla. Y se va todo el tiempo. Antes los domingos desayunábamos juntos». La voz de la niña tembló en las últimas palabras. Carlos abrazó a su hija, la estrechó contra sí, le acarició el pelo. «Mamá tiene mucho trabajo. Un proyecto importante, un gran contrato. Pronto todo terminará y volverá a estar en casa. No te preocupes». María guardó silencio, luego asintió, pero Carlos sintió lo inseguras que sonaban sus propias palabras. María también lo sintió, lo vio por cómo se aferraba con más fuerza a la manta, cómo volvía a apartarse de él, cerrándose. Ella no le creyó. Los niños siempre sienten las mentiras. Carlos pasó el día con los niños, tratando de crear una apariencia de normalidad. Preparó la comida, macarrones con salchichas, un plato sencillo que los niños comieron sin entusiasmo. María jugueteaba con el tenedor en el plato, Javier se tragó su ración en 5 minutos y se fue a su habitación. Por la tarde, Carlos fue a ver a su hijo. Llamó a la puerta, no hubo respuesta, solo una música suave se filtraba por las rendijas. Abrió la puerta y entró. Javier estaba sentado a la mesa, inclinado sobre un álbum de dibujo. Los lápices estaban esparcidos alrededor, las virutas se habían derramado en el suelo. En la pared, carteles de grupos de música, en la estantería, figuras de videojuegos. La típica habitación de un chico. Carlos se acercó, miró el dibujo. Líneas oscuras, ángulos agudos, algo abstracto y sombrío, edificios que se desmoronan o árboles retorcidos por el viento. Nada alegre, nada brillante. ¿Qué dibujas?, preguntó. Javier no levantó la vista, siguió rayando los ángulos. Nada. Bonito. Ajá. Carlos se quedó de pie un minuto más, luego suspiró y salió. Cerró la puerta y se apoyó en ella con la espalda. El hijo se aleja. La hija está asustada. La esposa desaparece. Todo se desmorona. Isabel regresó tarde por la noche, cuando ya hacía tiempo que había oscurecido y la ciudad se había sumido en el silencio nocturno. Carlos ya había acostado a los niños, a María a las 9, a Javier lo echó del ordenador a las 10. Él mismo estaba sentado en el salón frente al televisor, pero no miraba. La pantalla simplemente brillaba, mostrando algún programa sobre animales. Carlos miraba a través de ella al vacío. La puerta se abrió, se oyeron pasos. Isabel entró, tiró el bolso al sofá, pesadamente, cansada. El rostro pálido. «Hola», dijo, sin mirarle, y se dirigió al baño. Carlos oyó cómo corría el agua en la ducha, cómo zumbaban las tuberías. Luego un largo silencio, 20 minutos o más. Él se quedó sentado esperando. Cuando ella salió, Carlos se levantó y se acercó a ella. Isabel estaba de pie frente al espejo en el dormitorio, peinándose el pelo mojado. Llevaba una bata de casa, los pies descalzos. Olía a champú y jabón. «¿Qué tal en el trabajo?», preguntó. «Bien», respondió ella brevemente, sin apartar la vista del espejo. «¿Qué problema hay con los materiales?». Isabel dejó el cepillo en la cómoda, se volvió hacia él. Le miró cansada, con una ligera irritación. «Carlos, no quiero hablar de eso ahora. Estoy cansada. He pasado 7 horas en el almacén, solucionando problemas con los proveedores, revisando albaranes. ¿Puedo simplemente irme a dormir?». «Ahora siempre estás cansada», dijo Carlos en voz baja. Isabel se quedó paralizada, y algo brusco brilló en su rostro.
Porque trabajo. Porque gano dinero. ¿O quieres que me quede en casa horneando pasteles? La voz se elevó, se volvió más dura. Carlos negó con la cabeza. No me refería a eso. ¿Entonces a qué? Ella se dio la vuelta, se estiró hacia el armario, pero Carlos le cogió la mano. Isabel, ¿qué está pasando? Preguntó, mirándola a los ojos. ¿Qué está pasando entre nosotros? Ella tiró de su mano, se soltó. No pasa nada, su voz se volvió fría. Déjame en paz. La palabra cayó entre ellos como una piedra en el agua. Carlos retrocedió un paso, bajó la mano. Bien. No discutió. Simplemente se dio la vuelta y salió del dormitorio. Fue al salón, se tumbó en el sofá, se tapó con una manta. Miró al techo y escuchó cómo Isabel se acostaba en la cama al otro lado de la pared, cómo crujían las sábanas. Algo se rompió por dentro. El fino hilo que les unía desde hacía 10 años empezó a romperse. La semana siguiente todo empeoró, y mucho. Isabel se convirtió en un fantasma que aparecía por la mañana y desaparecía hasta bien entrada la noche. Se iba a las 7, volvía a las 10, las 11, a veces más tarde. A las preguntas de Carlos respondía con monosílabos. Trabajo, reunión, problemas en la obra. Él intentaba hablar, se sentaba enfrente, empezaba con cuidado, sin acusaciones, simplemente preguntaba qué tal, qué pasaba. Pero ella lo evitaba, encontraba excusas para irse a otra habitación. Sonaba el teléfono. Tenía que mirar el correo. Estaba cansada, quería dormir. Las conversaciones se hicieron cortas, formales, vacías. Los niños se callaron. María dejó de preguntar por su madre. Javier directamente no salía de su habitación, se encerraba con los cascos y el ordenador. El piso se llenó de silencio, un silencio pesado, opresivo, como antes de una tormenta. Carlos trabajaba, pero no podía concentrarse. Se sentaba delante del ordenador, miraba las tablas y los presupuestos, pero sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Dónde estaría ahora? ¿Con quién? ¿Qué estaría haciendo? En casa se sorprendía escuchando los ruidos del pasillo, esperando a que se abriera la puerta. Revisaba el teléfono cada 5 minutos, por si llamaba, por si escribía. Pero el teléfono permanecía en silencio. El miércoles por la mañana, Carlos bajó al coche para coger algo. Abrió la puerta, se sentó en el asiento del copiloto, se estiró hacia la guantera. Y vio una bufanda. De hombre. Azul oscuro, con pequeñas rayas. Desconocida. Desde luego, no era suya. Carlos cogió la bufanda, la giró entre sus manos. La tela era suave, agradable al tacto. Olía a una colonia ajena, cara, fuerte, amaderada. En su cabeza pulsaba una sola pregunta. ¿De quién es? Dobló la bufanda y subió a casa. Entró en el dormitorio, donde Isabel estaba de pie frente al espejo, poniéndose los pendientes. Vestida para ir a trabajar. Pantalones oscuros, blusa clara, una chaqueta en la silla. Carlos le tendió la bufanda. ¿Esto qué es? Preguntó. Isabel miró la bufanda, y por un instante, muy breve, apenas perceptible, su rostro se congeló. Luego parpadeó, cogió la bufanda de su mano. Una bufanda, dijo con voz neutra. ¿De quién? De un compañero. Giró la bufanda entre sus manos, miró la etiqueta. Se la olvidó en el coche. ¿Qué compañero? Isabel dobló la bufanda en una tira y la dejó en la mesilla de noche junto a la cama. No me acuerdo. Alguno de los contratistas. Le llevé a una reunión, se la dejó en el coche. Se me olvidó devolvérsela. ¿Cuándo fue eso? Ella se encogió de hombros, se puso el segundo pendiente. Hace una semana. O 2. Se giró hacia él, le miró con tranquilidad. Sin irritación. No me acuerdo, Carlos. ¿Es importante? Una mirada abierta, inocente. Una voz uniforme, sin temblores. Una mentira perfecta, si es que era una mentira. Carlos la miró y no supo qué pensar. Por un lado, la explicación era lógica. Por otro, una bufanda de hombre ajena en el coche de su mujer. No, dijo al fin. No es importante. Isabel asintió, cogió el bolso, se puso la chaqueta. Entonces me voy. Hasta la noche. Carlos no replicó.
El jueves, Carlos terminó de trabajar antes de lo habitual, sobre las 3 de la tarde. Un cliente canceló una reunión en el último momento y se le quedó tiempo libre. Decidió pasarse por el supermercado a comprar algo para la cena. Quizá prepararía algo bueno, llamaría a Isabel, intentaría hablar con ella, sin gritos ni acusaciones. El supermercado estaba medio vacío, era la hora de la siesta, cuando la gente que trabaja aún está en las oficinas y los jubilados ya se han ido a casa. Carlos deambulaba entre las estanterías, metiendo en el carrito verduras, carne, pasta. Se puso en la cola de la caja, delante de él había 2 clientes. Carlos. ¡Qué casualidad! Se giró. Patricia Rosa Pérez estaba detrás con un carrito lleno de productos, sonriendo de oreja a oreja. Una mujer corpulenta, con un pelo rubio abundante, muy maquillada, vestida con una chaqueta de colores. Carlos la recordaba, era la contable de la empresa donde trabajaba Isabel. Se habían visto un par de veces en las fiestas de empresa, habían charlado de cualquier cosa, habían bebido champán al son de las campanadas de fin de año. Patricia, hola, respondió él, intentando sonreír. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ella acercó el carrito, se inclinó con aire conspiratorio. ¿Qué tal todo? ¿Y la familia? Isabel me contó que vuestra hija se había hecho daño hace poco. ¿Todo bien? Sí, ya está mejor. Ay, los niños, los niños. Siempre les pasa algo. Patricia negó con la cabeza, luego volvió a sonreír. Oye, Isabel es una campeona. Trabaja muchísimo. Apenas la vemos por la oficina últimamente, siempre anda con Antonio Rafael Fernández por las obras. Seguro que están llevando un contrato importante, ¿no? Carlos se quedó paralizado. La cola avanzó, pero él no se movió. ¿Con quién? Repreguntó, y su voz sonó extraña. Con Antonio Rafael Fernández. Patricia le miró sorprendida. Nuestro director general. ¿Le conoces? Sí, claro, mintió Carlos. Solo que no sabía que trabajaban juntos. ¿Y tanto que trabajan? Patricia bajó la voz, se acercó más. Dicen que él la valora mucho. Le confía las negociaciones más importantes. Los llevan juntos por las obras, a las reuniones con los clientes. Isabel tiene suerte con un jefe así. Ya sabes lo raro que es que la dirección valore así a los empleados. Ella seguía hablando, pero Carlos ya no escuchaba. Le zumbaban los oídos, veía borroso. Asentía maquinalmente, ponía los productos en la cinta, pagaba en la caja. Patricia charlaba a su lado, algo sobre los precios, el tiempo, los descuentos. En su cabeza se repetía un nombre, como un disco rayado. Antonio Rafael Fernández. El mismo de la tarjeta. El mismo de la foto en la cafetería. Van juntos. Por las obras. A las reuniones. Carlos se despidió de Patricia, ella le saludó con la mano, le deseó una buena tarde, salió del supermercado y se dirigió al coche. Se sentó al volante, puso las bolsas en el asiento del copiloto. Sacó el teléfono con manos temblorosas. Abrió la aplicación donde se registraban las rutas familiares. La habían instalado hacía un año por seguridad, para saber siempre dónde estaban los niños si pasaba algo. Isabel también estaba conectada, había accedido sin rechistar. Es una buena idea, había dicho entonces. Carlos miró el mapa. El indicador de Isabel parpadeaba en las afueras de la ciudad, en una zona industrial. Amplió la imagen, miró el nombre de la calle. Almacenes número 17. Un edificio grande, con camiones aparcados al lado. Exhaló. Quizá de verdad está trabajando. Quizá todo está bien. Pero algo dentro no le dejaba en paz. Abrió el historial de ubicaciones de los últimos días. Retrocedió, ayer, anteayer, hace una semana. Martes. Isabel había dicho que se retrasaría en una reunión en la oficina hasta las 9 de la noche. Lo recordaba, la había llamado a las 8, eso le había dicho. Todavía estoy aquí, terminando unos documentos, llegaré sobre las 10. Pero en el mapa se veía que a las 8 de la noche el coche no estaba en el centro, donde está la oficina. Estaba a las afueras de la ciudad, a 15 kilómetros del centro. Un pueblo a las afueras. Carlos amplió el mapa, encontró el nombre de la calle. Calle Robledal. Casas particulares, chalets, zona residencial. Una urbanización de lujo para ricos.
Le temblaban los dedos cuando cambió al navegador y escribió en el buscador, Antonio Rafael Fernández dirección. Encontró la página web de una constructora, corporativa, seria, con fotos de las obras y de la directiva. Sección, sobre nosotros, pestaña, equipo directivo. Fotografía del director general. Un hombre alto, de unos 45 años, con el pelo oscuro y barba corta. Una sonrisa confiada, un traje caro. El mismo de la foto del café. Era él, sin duda. Carlos se desplazó hacia abajo, leyendo el texto sobre la empresa, los logros, los premios. Y abajo, casi en letra pequeña, una mención. La dirección de la empresa reside en la urbanización Robledales, calle Robledal. Calle Robledal. Carlos dejó el teléfono sobre las rodillas. Le temblaban tanto las manos que las apretó contra el volante, las apretó hasta que le dolieron. Ella estaba allí. Con él. El martes por la noche, cuando le dijo que estaba en la oficina. Le había mentido. Por la noche, Isabel llegó a las 10. Carlos estaba sentado en la cocina, esperándola. Quería que entrara allí, que hablaran. Ella entró, sonrió cansada, la sonrisa de siempre, que conocía de memoria. Hola. ¿Qué haces despierto? Te estaba esperando. Isabel colgó el bolso en el respaldo de la silla, se quitó la chaqueta. ¿Qué tal? Preguntó él. Bien. Cansada. La reunión se ha alargado. ¿Dónde era la reunión? Ella se detuvo junto a la nevera, abrió la puerta, sacó una botella de agua. En la oficina. ¿Por qué? Por curiosidad. Isabel bebió agua, lo miró por encima del hombro. Carlos, estás raro hoy. ¿Qué pasa? Carlos se levantó, despacio, sin prisa. Se acercó, se detuvo a 2 pasos de ella. ¿Estabas en la oficina? Sí, dijo ella, frunciendo el ceño. Ya te lo he dicho. ¿Hasta las 10 de la noche? Sí, la voz se volvió cautelosa. Problemas con el contrato. Había que terminar unos documentos, acordar los presupuestos. Antonio Rafael Fernández insistió en que todo estuviera listo para mañana por la mañana. El nombre sonó natural, sin dudar. Antonio Rafael Fernández. Como si estuviera hablando del tiempo. Carlos la miró, y por dentro todo hervía, una ola de ira pesada y abrasadora. Le estaba mintiendo. Directamente a los ojos, sin pestañear, con seguridad. Ya veo, dijo él en voz baja. Isabel dejó la botella sobre la mesa. ¿Qué quieres decir con, ya veo? Carlos, ¿qué está pasando? Él no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la cocina, sin esperar a que continuara la conversación. Fue al dormitorio, se tumbó en la cama encima de la colcha, mirando al techo. Isabel no lo siguió. Oyó cómo ella seguía haciendo cosas en la cocina durante unos minutos, luego se apagó la luz, se cerró la puerta. Se acostó en otra habitación, en el salón, en el sofá. Al día siguiente, Carlos fue a trabajar, pero no podía concentrarse. Estaba sentado en la oficina, mirando la pantalla del ordenador, pero no veía nada. En su cabeza solo daba vueltas una cosa. Tenía que comprobarlo. Tenía que verlo con sus propios ojos. Tenía que saber la verdad. Sobre las 5 de la tarde, llamó a Isabel. Esperó mucho hasta que ella contestó. Sí. La voz tranquila, profesional. Hola. ¿Qué tal? Bien. Todavía en la oficina. Me voy a retrasar. Entiendo, Carlos apretó el teléfono con más fuerza. ¿Hasta qué hora? No sé. Hasta las 9, más o menos. No me esperes para cenar. Vale. Colgó el teléfono, abrió la aplicación de geolocalización. El marcador de Isabel parpadeaba en el centro de la ciudad, cerca de la dirección de la oficina. De momento, decía la verdad. Pero Carlos esperó. Se quedó sentado mirando la pantalla, actualizando el mapa cada 2 minutos. Pero Isabel seguía en la oficina. El viernes empezó como de costumbre, una mañana gris, el ruido de los coches en la calle, el olor a café en la cocina. Carlos se despertó a las 6, aunque no había puesto el despertador. Simplemente abrió los ojos y se dio cuenta de que no iba a volver a dormirse. A su lado, Isabel dormía en silencio, dándole la espalda. Él miró su espalda bajo la manta, el pelo revuelto sobre la almohada,
y sintió que algo pesado se contraía en su interior. Hoy iba a saber la verdad. Carlos se levantó, se vistió, fue a la cocina. Preparó café, fuerte, negro. Se lo bebió de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que despertaba. Luego cogió el teléfono y llamó a su madre. Sí. Una voz somnolienta. Mamá, soy yo. Perdona que te llame tan pronto. ¿Carlos? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, todo bien, hizo una pausa, buscando las palabras. Oye, ¿podrías recoger a los niños hoy? Para el fin de semana. ¿A los niños? ¿Qué ha pasado? Tengo que irme urgentemente a una obra. En la provincia. Volveré el domingo. ¿Puedes cuidarlos? Su madre no empezó a hacer preguntas, nunca se metía en sus asuntos, respetaba los límites. Claro, Carlitos. ¿Cuándo los traes? Después de comer. Sobre las 2. Vale. Les prepararé algo rico. Gracias, mamá. Colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. El sol se abría paso entre las nubes, inundando los patios con una luz fría. Isabel se despertó a las 8, salió a la cocina en bata, somnolienta. Se sirvió café, miró a Carlos. Buenos días. Ella se sentó enfrente, abrazando la taza con las manos. Te has levantado pronto. No podía dormir. Isabel asintió, bebió café. Se quedaron en silencio, un silencio incómodo y tenso que se había convertido en la norma en las últimas semanas. Hoy llevaré a los niños a casa de mi madre, dijo Carlos. Tengo que irme a una obra. En la provincia. Volveré el domingo. Isabel levantó la vista. ¿Todo el fin de semana? Sí. Trabajo urgente. Ella lo miró durante unos segundos, como si intentara entender si era verdad. Luego asintió. Vale. Entonces yo también me ocuparé de mis cosas. ¿De qué cosas? La pregunta salió más brusca de lo que había planeado. Isabel frunció el ceño. Del trabajo, Carlos. Yo también tengo un montón de cosas que hacer. ¿O crees que me voy a quedar en casa aburrida? Carlos no respondió. Simplemente se levantó, enjuagó la taza bajo el grifo y salió de la cocina. Por la mañana, llevó a María y a Javier a casa de la abuela. Preparó las cosas en silencio, metiendo en las bolsas ropa, cepillos de dientes, pijamas. María estaba de pie a su lado y lo miraba con ojos serios. Papá, ¿te vas por mucho tiempo? Hasta el domingo, cariño. Solo 2 días. ¿Y mamá? Carlos se quedó paralizado, con una camiseta infantil en las manos. Mamá también está trabajando. Por eso os quedaréis con la abuela. Le hará ilusión teneros. María asintió, pero su rostro mostraba algo de incredulidad, de inquietud. Los niños siempre sienten cuando algo va mal. Javier metió en silencio un portátil y unos auriculares en la mochila. Ni siquiera preguntó por qué los mandaban a casa de la abuela un viernes por la tarde. El viaje fue silencioso. Carlos puso la radio, con canciones infantiles que le gustaban a María. Ella canturreaba suavemente, mientras Javier miraba por la ventana. En la entrada de la casa de su madre, Carlos ayudó a los niños a sacar las cosas. María lo abrazó para despedirse, fuerte, largo, apretando su cara contra su chaqueta. Papá, te quiero, susurró. Se le hizo un nudo en la garganta. Carlos acarició la cabeza de su hija, la besó en la coronilla. Yo también te quiero, cariño. Muchísimo. Javier cogió la mochila en silencio y entró en el piso, sin siquiera mirar atrás. Carlos los miró alejarse, como María seguía a su hermano, como se cerraba la puerta, y pensó que en unos días sus vidas cambiarían para siempre. Todo se derrumbaría. Mamá y papá ya no estarían juntos. Otra casa. Otras reglas. Volvió al coche y se sentó al volante. Le temblaban las manos. Las apretó en puños, se las llevó a la frente. Los niños. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo explicarlo? Pero primero tenía que saberlo con certeza. Verlo con sus propios ojos. Por la tarde. Sobre las 6, llamó a Isabel. Esperó mucho hasta que ella contestó. Sí. Soy yo. Me voy. Estoy saliendo ahora hacia la obra. Los niños están con mi madre. Vale.
La voz era uniforme, profesional. ¿Cuándo vuelves? El domingo. Por la noche. Una breve pausa. Carlos podía oírla respirar, la música de fondo, segaramente de la oficina. De acuerdo. Buena suerte. Colgó. Ni siquiera preguntó qué obra, dónde, con quién. Antes siempre se interesaba, ¿a dónde vas? ¿Está lejos? Ten cuidado en la carretera. Ahora nada. Carlos se subió al coche, arrancó el motor y abrió la aplicación de geolocalización. El icono de Isabel parpadeaba en el centro, la oficina. Condujo a las afueras con antelación. El navegador indicaba 1 hora de viaje por la carretera de circunvalación. Carlos encendió la radio, pero la música le irritaba, demasiado alegre, animada, falsa. La apagó a los 5 minutos. En su cabeza había silencio, un silencio extraño, sordo, como antes de una tormenta. Conducía y pensaba en lo que vería en 1 hora. Ella estaría allí. En la casa de Antonio Rafael. Tal vez vestida, tal vez no. Tal vez estarían cenando a la luz de las velas. Tal vez sentados en el sofá, viendo una película. Tal vez en la cama. Carlos apretó el volante con más fuerza. No pensar. Solo conducir. El pueblo de las afueras, Robledales, lo recibió con altos pinos y vallas cuidadas. La puerta de entrada, maciza, metálica, con interfono y cámara. Carlos frenó, miró al guardia de seguridad en la garita. Buenas tardes. ¿A quién va a ver? A Fernández. Calle Robledal, número 12. ¿Le esperan? El guardia miró la lista, asintió y abrió la puerta. Carlos entró. La zona estaba bien cuidada, con calles anchas, césped, farolas. Las casas estaban muy separadas unas de otras, cada una con una gran parcela con árboles, cenadores, piscinas. Un pueblo de lujo para gente rica. Antonio Rafael Fernández vivía bien, sin duda. Calle Robledal. Carlos condujo lentamente por la calle, mirando los números de las casas. 8. 10. 12. Una casa de campo de 2 plantas, fachada luminosa, amplias ventanas. Arquitectura moderna, cara, cristal, madera, piedra. En la parcela, césped cuidado, macizos de flores, iluminación. En el aparcamiento había un todoterreno negro, un Range Rover, nuevo, brillante. Carlos aparcó a un lado, bajo los árboles, donde el coche no se veía bien desde la carretera. Apagó el motor y se quedó sentado, mirando la casa. El tiempo pasaba lentamente. Oscureció. Se encendió la iluminación exterior y la casa parecía una imagen de revista, bonita, perfecta, inalcanzable. En las ventanas de la planta baja se encendió la luz. Carlos vio una silueta en el interior, un hombre pasó por delante de la ventana, haciendo algo. A las 8 de la noche, justo como indicaba la aplicación, llegó el coche de Isabel. Carlos había visto ese coche tantas veces que se lo sabía de memoria. Cada arañazo en el parachoques, cada mancha en el capó. Isabel aparcó junto al todoterreno, con cuidado, sin prisas. Salió del coche, se arregló el pelo, cogió un bolso del asiento del copiloto. Vestía ropa de casa, vaqueros, un jersey, una chaqueta ligera. Se dirigió hacia la casa. Caminaba con seguridad, sin dudar, como si hubiera venido aquí cientos de veces. Subió los escalones del porche, sacó algo pequeño del bolso, que brilló a la luz de la farola. Una llave. Abrió la puerta con su propia llave y entró. Carlos estaba sentado en el coche y miraba la puerta cerrada. Algo se rompió definitivamente en su interior, el último hilo de esperanza, la última oportunidad de que se equivocara, de que no fuera así. Ella tiene una llave de su casa. Él le dio la llave. Carlos salió del coche. El aire frío de la noche le golpeó la cara, olía a pino y a tierra. Cerró la puerta en silencio para no llamar la atención y se dirigió hacia la casa. Los pasos resonaban, pesados. Oía las suelas de sus zapatos golpear el asfalto del camino. En su cabeza no había nada, solo un vacío sordo. Se acercó a la ventana de la planta baja, grande, panorámica, sin cortinas. Miró al interior, cubriendo con la mano los reflejos de la luz de la calle. El salón. Muebles suaves, sofás beige, sillones. Una mesa de centro. Una chimenea en la que ardía el fuego, proyectando cálidos reflejos en las paredes. Cuadros, estanterías con libros.
Acogedor, caro. Isabel estaba de pie junto al sofá, de espaldas a la ventana. Ya se había quitado la chaqueta, llevaba un jersey y vaqueros. El pelo suelto, cayendo sobre sus hombros. Frente a ella estaba un hombre. Alto. Pelo oscuro, barba corta. Vaqueros, camisa gris. La misma cara que en la foto del café. Antonio Rafael Fernández. Él se acercó a ella. La abrazó por la cintura, con facilidad, con naturalidad, como hacen las personas que se conocen desde hace tiempo. Isabel levantó los brazos, se los puso sobre los hombros. Inclinó la cabeza hacia atrás. Y él la besó. No un beso rápido, no un beso de compromiso. Largo, profundo. Ella se apretó contra él, lo abrazó por el cuello. Carlos se apartó de la ventana. Le costaba respirar, el aire se atascaba en su garganta, los pulmones se contraían. Se apoyó contra la pared de la casa, cerró los ojos, apretó los puños. No pensar. No imaginar. Simplemente respirar. Se quedó así 1 segundo, 2, 10. Luego abrió los puños, se enderezó y caminó hacia la puerta principal. La puerta no estaba cerrada con llave. Carlos la empujó, pesada, de roble, se abrió silenciosamente sobre buenas bisagras. Entró. En la casa hacía calor. Olía a café, a humo de leña de la chimenea, a algo fresco, quizás flores. El pasillo era ancho, luminoso, con un parqué caro. En la pared había un espejo con marco, una consola con un jarrón. Carlos caminó por el pasillo. Oyó voces procedentes del salón, la risa suave de Isabel, la voz grave de un hombre. Voces normales de gente normal que pasaba la tarde junta. Se detuvo ante la puerta del salón. La empujó. Estaban de pie junto a la chimenea. A Isabel le había dado tiempo a quitarse el jersey, solo llevaba una camiseta fina. Descalza. El pelo revuelto. Antonio Rafael con vaqueros y una camisa desabrochada en los 2 botones superiores. Se volvieron al mismo tiempo. Isabel palideció. Su rostro se alargó, sus ojos se abrieron. Su boca se entreabrió, pero no salió ningún sonido, solo un suspiro silencioso. Antonio Rafael se enderezó. Instintivamente dio un paso adelante, protegiendo a Isabel con su cuerpo. Miró a Carlos con calma, evaluándolo. ¿Quién es usted?, preguntó. Su voz era uniforme, pero cautelosa. Carlos no respondió de inmediato. Se quedó de pie en la puerta, mirando a su mujer. Estaba de pie detrás de Antonio Rafael, con la mano presionada contra el pecho, y en sus ojos había miedo, puro, animal. Carlos, susurró ella. Su voz tembló, se quebró. Dio un paso hacia un lado, saliendo de detrás de Antonio Rafael. Carlos, no es. ¿No es lo que estoy pensando?, la interrumpió él. Su voz sonó extraña, baja, pero dura. Isabel se calló. Carlos entró en la habitación, se detuvo a 1 metro de ellos. Miró al hombre que. Antonio Rafael Fernández, si no me equivoco, ¿verdad?, preguntó. El hombre vaciló 1 segundo, luego asintió. Sí. ¿Y usted? Y yo soy el marido. La palabra quedó suspendida en el aire. Antonio Rafael se quedó helado. Miró a Isabel, rápido, interrogante, y luego de nuevo a Carlos. En su rostro apareció una expresión de comprensión, luego algo parecido a incomodidad. Escuche, yo no sabía. Cállate ya, dijo Carlos en voz baja. Antonio Rafael cerró la boca. Retrocedió un paso, evaluando instintivamente la distancia, preparándose para un golpe. Carlos se volvió hacia su mujer. Isabel estaba de pie, abrazándose a sí misma, y las lágrimas ya corrían por sus mejillas, silenciosamente, sin hacer ruido, emborronando el rímel. Carlos, lo siento, susurró ella. Yo no quería. Todas decís lo mismo. Ella parpadeó, se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Quiénes todas? Adivínalo tú misma. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Isabel lo miró y sus labios temblaron. Abrió la boca, la cerró, buscando las palabras. Carlos, nosotros solo, estaba cansada, yo. ¿Cuánto tiempo? Su voz se convirtió en un grito, que resonó en las paredes. Isabel se estremeció por todo el cuerpo, retrocedió hacia la pared. 6 meses, susurró ella.
Alrededor de 6 meses. Carlos cerró los ojos. Algo se rompió por dentro con un sonido casi audible. 6 meses. Mientras él llevaba a los niños al colegio, revisaba los deberes, preparaba la cena. Mientras María preguntaba por qué mamá siempre estaba en el trabajo. Mientras Javier se encerraba en sí mismo, sintiendo que algo no iba bien en casa. Mientras él los acostaba, los besaba por la noche, les decía que todo iba a salir bien. Mientras él creía que todo estaba bien entre ellos. Durante 6 meses ella había llevado una doble vida. Abrió los ojos y miró a Antonio Rafael. Estaba tenso, con los brazos ligeramente doblados a la altura de los codos, con el peso del cuerpo sobre la pierna delantera, la postura de un hombre preparado para pelear. ¿Sabías que estaba casada?, preguntó Carlos. Antonio Rafael vaciló. Miró a Isabel, luego asintió. ¿Y sabías lo de los niños? De nuevo un asentimiento. Corto, inseguro. Carlos dio un paso adelante y le golpeó en la cara. Antonio Rafael salió volando hacia atrás, cayó sobre el sofá, se agarró la cara con ambas manos. Isabel gritó, aguda, penetrante. Carlos, para. ¿Qué estás haciendo? Se abalanzó sobre él, lo agarró del brazo. Carlos la apartó, no con fuerza, pero sí bruscamente. Isabel retrocedió, tropezó, cayó de rodillas junto a la pared. Lo miró desde abajo con los ojos muy abiertos. Carlos estaba de pie sobre Antonio Rafael. Quería seguir golpeando, quería destrozar esa casa perfecta, romper esos cuadros, volcar los muebles. Quería gritar, destruir, aniquilar. Pero en lugar de eso, simplemente se enderezó. Te lo merecías, dijo con voz uniforme. Lo entiendo todo, respondió Antonio Rafael. Isabel lo miraba desde el suelo, sin levantarse. Lágrimas en la cara, rímel corrido, labios temblorosos. ¿Qué está pasando? Se volvió hacia ella. Mañana te vas del piso, su voz era fría, mecánica, como la de un extraño. Solo te llevas tus cosas. No les digas nada a los niños hasta el lunes. Ya se lo diré yo. Carlos, espera, se puso de pie, dio un paso hacia él. Hablemos, por favor, te lo explicaré. ¿El qué? Él dio un paso hacia ella, e Isabel instintivamente se pegó a la pared. ¿De qué quieres hablar, Isabel? Su voz se hizo más baja, pero más dura. ¿De cómo me has estado engañando durante 6 meses? ¿De cómo llevabas a los niños al colegio, me sonreías, me besabas por la noche y luego venías aquí? ¿Con él? Yo no, no es así, su voz temblaba, las palabras se confundían. Carlos, te quiero a los niños, yo solo, estaba cansada, me resultaba difícil. Cállate. La palabra cayó como una piedra. Isabel se calló, se tapó la boca con la mano. Carlos se volvió hacia la salida, pero ella lo agarró de la manga, desesperada, convulsivamente. Carlos, perdóname. Gritó ella. Perdóname. No sabía qué hacer. Siempre estás en el trabajo, dejamos de hablar, me sentía sola, simplemente pasó, no lo planeé. Él miró su mano en su manga. Una mano familiar. Durante muchos años había sostenido esa mano. Le había puesto un anillo. Luego levantó los ojos. Tantos años, dijo en voz baja. 2 hijos. Una casa en común. Una vida en común. Y has elegido esto. Yo no elegí. Las lágrimas corrían a raudales, su voz se quebraba. Simplemente pasó. No quería. Carlos se soltó la manga, apartó su mano. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. A su espalda, Isabel gritaba algo, su nombre, súplicas, disculpas, pero él ya no escuchaba. Simplemente caminó por el pasillo, abrió la puerta y salió. El aire frío le golpeó la cara, le despejó la cabeza. Carlos caminó hacia el coche, se sentó al volante, arrancó el motor. En el espejo retrovisor apareció la casa, ventanas iluminadas, una fachada cara, la imagen perfecta de una vida ajena. Luego una curva, y todo desapareció tras los árboles. Carlos condujo en silencio. En la cabeza tenía un vacío. Ni dolor, ni rabia, nada. Simplemente vacío, un vacío sordo, frío, insondable. La carretera se abalanzaba hacia él, luces de farolas, señales, otros coches. Todo borroso, irreal, como en un sueño.
Llegó a casa en una hora. Subió al piso, encendió la luz del pasillo. Silencio. Vacío. Los niños no estaban, y eso era bueno. No sabía qué les habría dicho ahora. ¿Cómo se lo habría explicado? Carlos entró en el dormitorio. Encendió la lámpara de la mesilla de noche. Y una luz suave inundó la habitación. Se sentó en el borde de la cama y miró la mesilla de Isabel. Crema de manos. Un libro con un marcapáginas a la mitad. Horquillas para el pelo. Una pulsera que le había regalado en su último aniversario. Cosas normales de una vida normal. Que ya no existía. Carlos se tumbó en la cama, sin desvestirse. Simplemente se tumbó boca arriba y se quedó mirando el techo blanco. No tenía sueño. Tampoco ganas de pensar. Solo quería tumbarse y mirar al vacío. El teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Un mensaje de Isabel. Carlos, por favor, hablemos. Te quiero. Quiero a los niños. Perdóname. Fue un error. Un error enorme. Lo arreglaré todo. Dame una oportunidad. Se quedó mirando el texto durante un rato largo, lo releyó 2 veces. Luego dejó el teléfono en la mesilla de noche con la pantalla hacia abajo. Amor. Ella habla de amor. Pero el amor no son palabras. El amor es una elección. Cada día, cada hora. La elección de estar cerca, de ser honesto, de ser fiel. Ella tomó su decisión hace 6 meses. Carlos se giró de lado, se encogió de rodillas contra el pecho y se quedó mirando la oscuridad tras la ventana. La ciudad seguía con su vida, los coches circulaban, las ventanas se iluminaban, la gente volvía a casa con sus familias. Y allí solo había vacío. Pronto recogerá a los niños de casa de su madre. Les dirá algo, aún no sabe qué. Quizás simplemente, mamá se va unos días. Luego irá al abogado, iniciará los trámites de divorcio. Luego vendrán los papeles, los juicios, la división de bienes, el calendario de visitas con los niños. Una nueva vida. Sin ella. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Carlos no miró. Simplemente cerró los ojos y se sumió en la oscuridad. El lunes, Carlos recogió a los niños de casa de su madre. Fueron a casa en silencio. María miraba por la ventana, Javier estaba absorto en su teléfono. ¿Dónde está mamá?, preguntó María cuando entraron en el piso. Carlos se agachó frente a ella. Mamá va a vivir separada durante un tiempo. ¿Por qué? Hemos decidido que será mejor así. María lo miró con seriedad. ¿Os estáis peleando? No, cariño. Simplemente ha pasado así. Javier pasó junto a ellos hacia su habitación y cerró la puerta. No dijo ni una palabra. Isabel intentó llamar toda la noche. Carlos no cogió el teléfono. Luego llegó un mensaje. ¿Puedo ir a recoger mis cosas mañana? Él respondió. Ven por la tarde. Los niños no estarán. Al día siguiente, llevó a los niños al colegio y volvió a casa. Isabel llegó una hora después. Pálida, con ojeras. Entró en el dormitorio y empezó a recoger sus cosas. Carlos estaba de pie en la puerta, observándola mientras metía la ropa en las maletas. Movimientos mecánicos, rostro vacío. Carlos, dijo ella sin volverse. Lo siento de verdad. Él no respondió. Isabel se giró. Di algo, por favor. ¿Qué quieres oír? Que me perdonarás. Que podremos arreglarlo todo. Carlos negó con la cabeza. No. Ella apretó un jersey entre las manos. Cometí un error. Fui estúpida. Pero te quiero. Y a los niños. Vete, Isabel. Ella se quedó de pie, mirándolo, luego se giró bruscamente y siguió recogiendo sus cosas. Al cabo de 20 minutos salió con 2 maletas. Se detuvo en la puerta. El miércoles, Carlos solicitó el divorcio. La abogada, una joven con un traje serio, hacía preguntas y tomaba notas. Él respondía con brevedad, sin emociones. El proceso durará 1 mes, quizá 2. Los niños se quedarán con él, si la madre no lo impugna. Carlos salió del despacho y se fue andando. La ciudad era un hervidero, la gente se apresuraba a hacer sus cosas.
Una vida normal que continuaba independientemente de lo que le estuviera pasando a él. Por la noche, en casa, María hizo los deberes y se acostó pronto. Javier estaba sentado en su habitación, sin salir. Carlos llamó a la puerta y entró. Su hijo estaba sentado junto a la ventana, mirando a la calle. Javier. ¿Qué? Todo irá bien. Javier se giró. En su rostro no había ni rabia ni resentimiento. Solo cansancio. ¿Mamá ya no va a volver? Carlos se sentó a su lado en la cama. No. ¿Por qué? Carlos guardó silencio. No sabía cómo explicarle al chico que la confianza se rompe de una vez por todas. Porque a veces la gente cambia. Y se vuelve extraña. Javier asintió y se volvió de nuevo hacia la ventana. Una semana después, Patricia Rosa Pérez llamó a Carlos. Su voz era preocupada, entrecortada. ¿Carlos, se ha enterado? ¿De qué? Tenemos una inspección en la empresa. Ha venido la policía financiera. Dicen que Antonio Rafael Fernández estaba sacando dinero. Sumas enormes. Carlos se apoyó contra la pared. ¿Y ahora qué? Están despidiendo a todo el mundo. La empresa va a cerrar. Entiendo. Carlos, lo siento mucho. Ella tiene la culpa, claro, pero aún así. Gracias por informarme. Colgó el teléfono. Se quedó de pie, mirando por la ventana. Isabel había perdido su trabajo. La carrera que había construido durante 10 años. Le daba igual. 3 días después, Isabel pidió reunirse con él. Le escribió en un mensaje. Carlos, por favor. Necesito hablar. Él aceptó. Se reunieron en una cafetería cerca de casa. Isabel estaba sentada junto a la ventana cuando él entró. Carlos se sentó enfrente. La camarera trajo la carta, pero él la rechazó. ¿Qué querías? Isabel lo miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me han despedido. Lo sé. Antonio me ha dejado. Dijo que tiene problemas y que no me necesita. Carlos guardó silencio. Lo he perdido todo, Carlos. El trabajo, a ti, a los niños. Todo el mundo me ha dado la espalda. Se secó los ojos con una servilleta. Perdóname. Dame una oportunidad para arreglarlo todo. Carlos la miró durante un rato largo. Vio ante sí a una extraña. Una mujer a la que una vez había amado, pero que ya no conocía. No te hagas la víctima, tienes dinero, dijo en voz baja. Y todo lo demás lo elegiste tú. Yo no elegí nada. Me equivoqué. Los errores ocurren una vez. Me has estado mintiendo durante 6 meses. Cada día. Isabel le agarró la mano por encima de la mesa. Carlos, te quiero. De verdad. Él retiró la mano. No. Solo te quieres a ti misma. Se levantó, se puso la chaqueta. Adiós, Isabel. Ella se quedó sentada, mirándolo alejarse, y las lágrimas corrían por su rostro. Carlos salió de la cafetería y no se volvió. Un mes después, el divorcio era oficial. A Isabel se le concedió el derecho a ver a los niños una vez a la semana, los fines de semana. Y una buena suma de dinero. El piso se quedó para Carlos. María intentaba mostrarse alegre, pero por las noches lloraba. Carlos se sentaba a su lado, le acariciaba la cabeza y le decía que todo saldría bien. Javier permanecía en silencio, como siempre. Pero una noche se acercó a su padre y lo abrazó. Simplemente lo abrazó y se fue a su habitación. Carlos pidió una pizza y comieron en el suelo en familia. «Qué guay», dijo María. «Sí», asintió Carlos. Javier asintió, y eso fue más importante que cualquier palabra. El domingo por la mañana, Carlos llevó a los niños al parque infantil. María corrió hacia los columpios, Javier se sentó en un banco con un libro. Carlos estaba de pie junto a la valla, mirándolos. María reía, balanceándose cada vez más alto. Javier pasaba las páginas, y una sombra de sonrisa se dibujaba en su rostro. El teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. ¿Puedo recogerlos mañana después del colegio? Quiero pasar tiempo con ellos. Carlos respondió. No. Solo los fines de semana. Es lo que acordamos. Ella envió otro mensaje. Por favor. Él bloqueó el teléfono y lo guardó en el bolsillo.
María corrió hacia él. Papá, vamos conmigo al tobogán. Carlos la tomó de la mano. Vamos. Se fueron juntos, y el viento agitaba el pelo de su hija. El sol brillaba a través de las nubes, y el día era normal, sin nada especial. Carlos miró al cielo y pensó que la vida seguía. Sin drama, sin dolor. Simplemente seguía. Y eso era suficiente.